Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas legisladores. Quienes propusimos este juicio político que hoy se está debatiendo aquí en este pleno de la Asamblea Nacional, lo hicimos convencidos de que el cargo que ostentamos debe ser ejercido en favor del pueblo ecuatoriano, al servicio del país, mas no a intereses mezquinos de quienes han negociado la dignidad del pueblo ecuatoriano con el presidente Lasso a cambio de dinero y cargos públicos, pues el Ecuador ha sido testigo del deshonroso ofertón de conciencias de quienes se saben culpables y que a través de sus funcionarios de gobierno, como buen banquero acostumbrado a solucionar todo con su chequera, pretende sostenerse en su cargo a costa de la ruina del país. Colegas legisladores, la responsabilidad política del señor Guillermo Lasso Mendoza es clara. El saqueo del erario público en EP Flopec inició con la emisión de un decreto ejecutivo, el número 163 del 18 de agosto del 2021, violando el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas, con el fin de concentrar el poder y la capacidad de decisión sobre las 14 empresas públicas de la función ejecutiva en una sola persona, el socio y amigo de confianza por más de 20 años del presidente Lasso, el actual fugitivo Hernán Luque Lecaro. Tal fue la intención que exclusivamente Hernán Luque maneje las empresas públicas, que incluso se reformó el decreto ejecutivo 462 suscrito por el expresidente Lenín Moreno, que disponía que los directorios de las empresas públicas lo tienen que presidir los ministros del ramo, de acuerdo a lo que estipula el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función de las Empresas Públicas. En consecuencia, la tan mencionada antinomia en esta ley, alegada por parte de la defensa de Guillermo Lasso, no son más que leguleyadas para defender lo indefendible. El presidente de la República, a través de un decreto, reformó la ley con el objeto de fraguar toda una estructura de corrupción y una delincuencia organizada en Flopec, que distraiga los fondos públicos en beneficio de terceros, al permitir que el contrato entre Flopec Amazonas Tankers continúe, a pesar de que tanto Hernán Luque como el presidente Lasso sabían que causaban perjuicio al Estado. Lo que también fue afirmado en esta Asamblea Nacional por el exgerente de Flopec, Osvaldo Rosero, pieza clave de Hernán Luque Lecaro para hacerles los negocios y llevarse la plata de los ecuatorianos en sacos, como lo mencionó anteriormente ya en los audios filtrados, que en manos de un mafioso recientemente asesinado, el señor Rubén Cherres, amigo íntimo del señor Danilo Carrera y cuñado del presidente de la República. Esta trama de corrupción no admite confusión. Si los decretos ejecutivos firmados por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, designando a su amigo Hernán Luque como presidente de EMCO, y concentrado en él todos los poderes sobre las empresas públicas, incluida Flopec, mediante el decreto 163, la estructura delincuencial organizada para desviar los recursos de esas empresas públicas en favor de terceros, no se habría configurado y no se hubiese podido perpetrar el delito de peculado, sin que la firma de esos decretos signifique que el presidente de la República perdía responsabilidad sobre su delegado o su socio Hernán Luque, pues Lasso podía delegar las atribuciones, mas no las responsabilidades, conforme lo dispone el Código Orgánico Administrativo. Por ello resulta inaceptable que esta Asamblea admita el argumento procaz y descarado de un presidente que se esconde tras su abogado para decir que él no tiene responsabilidad sobre las empresas públicas que pertenecen a la función ejecutiva, con lo que pretende pisotear una vez más la Constitución de la República, cuyo artículo 141 establece que el presidente de la República
ejerce la función ejecutiva y es el jefe del Estado y de gobierno y responsable de la administración pública. Es innegociable y evidente que el peculado en Flopec, el presidente Lasso tenía pleno conocimiento, también por las alertas de corrupción emitidas por el exsecretario de Anticorrupción, a las que, burlando la inteligencia del pueblo ecuatoriano y de esta Asamblea Nacional, los abogados de Guillermo Lasso han pretendido catalogar de simple hipótesis. Asimismo, el presidente conocía del examen especial realizado en Flopec por la Contraloría General del Estado, que estableció que el contrato entre Amazonas Tankers y Flopec afectaban al país y determinó un perjuicio de $6 millones, porque extrañamente, en contra de lo que recomendó el auditor Carlos Varela, solo impusieron glosas y desvanecieron la responsabilidad penal. Es tan contundente el peso de las pruebas sobre la responsabilidad política del presidente Lasso que estas se han convertido en verdades indiscutibles. Y es justamente por ese convencimiento que tenemos los legisladores que defender la transparencia, la independencia de funciones y la institucionalidad democrática, que reiteramos la postura de que los actos de corrupción del presidente de la República deben ser resueltos de manera constitucional, con base a las atribuciones que nos confiere la Constitución y la ley. Caso contrario, la insólita crisis que Cuenta enfrenta con el minuto, país asambleísta. a causa de la corrupción de Guillermo Lasso Mendoza, que ha dejado al Estado en total abandono para enfocarse en defender a su círculo de confianza con el que delinca y a la delincuencia organizada con la que ese círculo tiene vínculos. Será resuelta, si no lo resolvemos nosotros, compañeros legisladores, será resuelta en las calles, porque el pueblo está indignado de tener a un presidente corrupto, mafioso, narcotraficante. Compañeros legisladores, está en nuestras manos darles esa respuesta al peor problema que tenemos los ecuatorianos, que se llama Guillermo Lasso Mendoza. Muchas gracias, señor presidente.